Ahí estoy ya. Ay, güey, se volvió a cargar. Es lo que no se me olvidó comentarle, que como no, no hacemos la acción luego, no, ya está en vivo, Inge. Ya estoy en vivo, pero mi plática, ¿dónde está? Metes al PowerPoint. Ya me metí al PowerPoint, le doy pantalla. Ahí póngale en diapositiva. Permítame. Ahí está ya. ¿Ya se ve bien? ¿Mari? Sí se ve. Nada más si quieres, apaga el micrófono y su pantalla. Bueno, desactive la cámara para que ahorita no aparezca porque usted ya está en vivo. Ya estoy en vivo y en todo color, ¿verdad? Sí. Uy, déjeme ver. ¿Dónde? Bueno, tengo que salir en Escape, ¿verdad? Para desactivar pantalla, ¿cómo le hago? Uf, 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 uf. Perdón, Mari. Ya estoy saliendo, ¿verdad? Sí. Faltan un cuarto de hora. Me están llegando recados. A ver, vamos a hacer una cosa. Me dice, para desactivar, Mari, tengo que volver a regresar a Zoom. ¿Cómo otra vez? Si quiero desactivar, ¿le pongo en el rojo? No, porque No, si le ponen el rojo, va a dejar de compartir pantalla. claro. ¿Me regreso al Zoom o ya me quedo? No, arriba, donde está ahí, arriba que no que le aparece el menú y le aparece lo que es la cámara y el micrófono. ¿Ya lo vio? No lo veo, ¿tú crees? No, en ese menú no le aparece. No, no está acá arriba, fíjate. Es lo que me llama la atención, que no me aparece el micrófono. Presentación desde el principio. Presentación con... Sí, es que este ya está en vivo. Lo voy a poner en grande ya, ¿no? ¿Se oye bien o me pongo el... Ok. Me pondré, Mari, los audífonos o me voy así ya? ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? Si quiere, igual ponga los audífonos. Bueno, le voy a cortar. Ya está en vivo, ¿verdad, Mari? No, me salí yo para hablar con usted. Oiga, le pregunto nada más, no vamos a hacer una Coca-Cola. No voy a acordar, espéreme, ¿no? ¿Mari? ¿Mari? Bueno,
Sí, oiga, Mari, ¿quiere que pruebe con los audífonos o así se oía bien? Bueno. Se escucha bien, no se pierde la señal. Si tiene, ya voy a empezar dentro de unos cuantos minutos. Si tiene dudas de algo, ¿qué hace? ¿Me habla o me manda un chat? Por WhatsApp, mejor sí. igual. Ahora, ok. Bueno. Y ya nada más, ahora sí, que inicie. Ya está en la presentación, ya se ve en forma diapositiva ya. Perfecto. Ok, Mari. Ya nada más de tenerle un clic para que le pueda pasar la diapositiva. ¿Para que sigue? Claro, ahorita lo voy a probar. Gracias, ¿eh? Sí, nos vemos. Nos vemos. Bueno. Sí, voy a empezar, pero dígame. Me mandó ahorita ya le contesté, ¿eh? Me mandó por WhatsApp, ¿verdad? Ah, ok. Perfecto. Sí, sí la vi. Ok, Pati. Bueno, pues ya. No, no está bien. No, no, no. No, 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 no pienso escribir para nada. ¿Qué horas tiene usted, Ah, ok. Ok, pues ya estoy a punto de entrar. Ok. Acuérdese que hay unas de hotel, ¿verdad? De cuando empieza Luis. Está bien. Nos vemos, Pati. Gracias, ¿eh?
Voy a comenzar ya. No sabe, ¿usted se da cuenta cuántos hay inscritos? No. Muy bien, voy a empezar, porque voy a tener un chorito, ¿no? Sí, nos vemos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a iniciar con unos minutos de anticipación mientras se van conectando los demás compañeros. Quisiera, antes que nada, agradecerles su atención, los que estén conectados. Vamos a tener una charla sobre liderazgo en la observación del comportamiento. Voy a tocar un tema que, honestamente, para mí podría sonar, no para mí, sino a lo mejor para algunas administraciones, algo sofisticado. ¿Por qué sofisticado? Porque estamos hablando de algo tan complejo como es el comportamiento. Es decir, estamos hablando de cuestiones más psicológicas, más sociológicas, más antropológicas, en donde ya se requiere una multidisciplina. Entonces, cuando hablamos del comportamiento, pues es algo a veces complicado de entender, ¿no? Mucha gente dice, es que ya no puedes cambiar, ya la gente es así. Yo digo que no. Yo digo que todos tenemos la oportunidad de cambiar siempre y cuando hayamos tenido una autorreflexión, siempre y cuando hayamos respetado eso que este filósofo Sócrates, que para mí fue el filósofo que rompió completamente los esquemas, es decir, fue el primer filósofo que en la Grecia clásica se metió ya sobre el ser humano. Y él comentaba que una vida que no es criticada no tiene sentido vivirla. Se me hace muy exagerado porque, bueno, a lo mejor yo podría decir, si no critico mi vida, pues no tiene sentido vivirla, ¿no? Pero para todos es muy complejo. Sin embargo, es un tema interesante porque voy a dar algunos antecedentes. Y voy a dar algunos antecedentes porque creo que es una herramienta que desgraciadamente cuesta mucho dinero. He visto gastos muy fuertes en organizaciones. Y yo creo que el problema es que no se ha entendido cuál es el valor agregado que le da esta herramienta, que es lo más fino que hay, porque no nada más es observar el comportamiento, sino es dialogar, es comprender al otro, ¿no? Y esto nos cuesta mucho trabajo en este siglo XXI, donde nos hemos convertido en gente muy individualista, ¿no? Entonces, vamos a comentar lo siguiente. Miren, les voy a comentar en forma muy rápida lo que yo pienso que son los principios de esta observación del comportamiento. Uno de ellos es una retroalimentación. O sea, aquí vamos a tener un sentido de feedback. Dice, es un sentido de logro y de orgullo que va a impactar la cultura, actitudes y comportamientos. De orgullo y que va a impactar la cultura. Me estoy refiriendo no nada más hacia la gente que está en el peligro o en el riesgo. Estoy hablando de toda la organización. Es decir, normalmente nosotros queremos que el que cambie de actitud sería el trabajador. ¿Por qué? Porque está en la línea del fuego, pues obviamente es el que está más cerca de recibir una pérdida. Pero esto es más estructural, es decir, si como líder yo no tengo esa conciencia, va a costar mucho trabajo que la gente me crea. Otro principio que tengo es una intervención, va a haber una intervención en esto.
se inicia un proceso de diálogo. El diálogo es algo muy interesante porque es escuchar al otro, es comentar y nos va a dar una oportunidad, después de haber madurado nuestro sistema, ahorita voy a platicar por qué, el poder por lo menos 30 minutos en forma concreta sobre lo que es el amor a la vida, el no accidentarse, ¿no? Entonces me dice que la intervención, o sea, al final cuando yo intervengo en una observación, escribí aquí, es un proceso de diálogo intenso entre el líder y el trabajador. Y entonces, pues sería muy equiparable el diálogo que puede tener un padre con un hijo, una madre con una hija o con un hijo. Es decir, yo estoy interviniendo. Me dice, pero además también este principio es que me inicia, empieza la creación de una cultura sólida. Es decir, empieza a existir un proceso mucho más social. Voy a platicar más de esto. O sea, es importante, y lo voy a estar comentando, que para darme cuenta de cómo hago el comportamiento, pues necesito primero definir los comportamientos críticos. Pero esos comportamientos críticos solamente los puedo realizar con equipos de trabajo, con gente que conozca la operación, en el lado que ustedes quieran verlo, mantenimiento, producción, calidad, ingeniería, etcétera, ¿no? Pero es también social, es decir, si mi equipo de trabajo sí tuvo un cambio de actitud, pero ese cambio de actitud no lo refleja hacia sus demás compañeros, puede haber un rechazo social. Ahorita lo platicamos más adelante. Este tipo de observaciones también me va a ayudar a mejorar las condiciones de trabajo. Es decir, ¿cómo está diseñado el trabajo? ¿Qué tan oportuno es la intervención de mantenimiento? Aunque me está hablando de actos inseguros, pues sí, pero un acto inseguro al final es el producto de un problema de origen que puede ser administrativo. Otro de los principios importantes es un empoderamiento del trabajador. ¿Por qué? Porque le damos una motivación, lo provocamos a que participe, a que nos dé una retroalimentación directa y haciéndolo en grupo. También otro principio importante, y lo vamos a ver al final de la plática, hay una retroalimentación al liderazgo. Es decir, yo como líder observo, tengo que prepararme obviamente para observar, pero también el operador me puede criticar al final, va a tener un formato que se los voy a mostrar, en donde puede graficar en forma muy sencilla cuál fue la calidad de mi intervención. Ya una de las características que por lo menos a mí más me fascinan es que hay un desarrollo humano. O sea, este concepto de observación del comportamiento debe estar muy bien equiparado con la política de desarrollo humano. Es decir, aquí lo que nosotros tratamos es de darle un giro más humanístico a la producción. Y pues en esto van a entrar los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales, desgraciadamente, están llegando un poco tarde a nuestro país, pero están llegando en un momento exacto. Miren, en las oportunidades que he tenido de asistir a algunas plantas en San Luis Potosí, en algunos lugares, en estos momentos complejos, percibo ansiedad en la gente. Los factores psicosociales son sumamente importantes porque se suman a los demás peligros y riesgos que tenemos en el área, pero además nos da un sentido muy interesante de lo que es un ser humano. Y los mismos equipos de trabajo pueden servir como apoyo, no nada más para identificar peligros y evaluar riesgos, sino también prepararlos emocionalmente para que ellos detecten alguna persona que por las características que estamos viviendo puede entrar en una angustia, en una depresión. Es decir, cómo podemos hacer que estos equipos de trabajo que están inmersos en el día a día puedan ellos
también detectar problemas psicosociales. Obviamente vamos a tener una disminución de incidentes, fíjense, antes que el accidente. Y aquí sí tocó un tema que siempre lo he discutido. La cultura de seguridad no es la disminución de accidentes. La cultura de seguridad tiene que ver con la percepción del riesgo que tiene desde la máxima autoridad hasta la categoría más modesta. Vamos a tener también como un principio la conducta de liderazgo, o sea, vamos a tratar de que el líder se involucre más en la gestión. Esto me va a provocar también que la gente que se dedica al área de prevención de riesgos sea más profesional, tenga un sentido mucho más multidisciplinario de lo que es esta área y sobre todo un comportamiento más humanista. Con el liderazgo, vamos a ver el liderazgo. El liderazgo me tiene que llevar con un punto importante, compromiso con la vida. Importante, permítame un segundito, tengo aquí un mensajito. Es muy importante que el líder se involucre. Les voy a decir por qué. Muchos de los rechazos que los operadores tienen con respecto a la observación del comportamiento es que no lo ven como un involucramiento total de la organización. Ellos se sienten como los culpables de este proceso, ¿no? Con respecto al liderazgo, pues logramos que lo puedan gestionar en una forma más integrada, no nada más observando el aspecto de seguridad, sino poderlo fusionar con calidad, obviamente, con el medio ambiente. Este sistema también me ayuda a que perfeccionamos la comunicación, nos logremos comunicar en forma adecuada, que sepa yo escuchar. Va a haber una percepción en este proceso, cuando se lleva de forma detallada, una percepción del riesgo, pero de toda la organización, no solamente de la gente que está inmersa en el peligro, que puede inclusive ser contratistas. Y todo esto nos va a llevar a crear una cultura de seguridad, es decir, esta viene siendo la última plataforma para crear una cultura de seguridad. La cultura de seguridad tiene muy poco tiempo, lo he comentado en algunas otras charlas, viene después del accidente de Chernobyl en 1986 y de ahí se empieza a mover un aspecto diferente en las grandes corporaciones a lo que es una cultura de seguridad. ¿En qué nos va a aumentar? ¿Qué aumenta? ¿Qué incrementa este liderazgo? Pues nos va a aumentar mucho el protagonismo del trabajador, o sea, le vamos a dar otro papel más relevante hacia el aspecto preventivo. Vamos a lograr un sentimiento más apegado con respecto al riesgo, un respaldo de los compañeros con respecto a las prácticas seguras, es decir, no solamente del equipo de trabajo, sino poderlo dimensionar con los demás compañeros. Y obviamente vamos a tener una responsabilidad mucho más integral en toda la organización. Pues con estos principios vamos a iniciar. Si vemos esta gráfica en donde me dice la seguridad como proceso. Si se dan cuenta, tengo 5 variables. La primera es mi entorno. Y me dice, pues sabes que en realidad para poder tener una idea de lo que es gestionar un sistema, pues necesitas tener peligros. Y esto es bien esencial. O sea, hay empresas que son muy blancas que a lo mejor no tienen los peligros suficientes como para tener este tipo de cuestiones. Es decir, el crear un sistema de gestión cuesta trabajo, ya sea en calidad, ya sea en medio ambiente. El medio ambiente a lo mejor quizá tiene menos variables, es más ajustable, pero en seguridad, fíjense que el 45,000 unos salen en el 2018, o sea, qué complejo fue, después de muchos años, ¿no? Cuando yo tengo un concepto del peligro, entonces quizá tenga una idea más ética de lo que estamos haciendo, y eso obviamente me va a dar una visión, porque si yo entiendo este proceso como una cuestión de valores éticos, pues vamos a tratar de respetarnos más como seres humanos. El segundo punto es la transformación, es decir,
aquí entra en contacto mi sistema de gestión. Toco algunos puntos. Fíjense que siempre primero va a ser liderazgo y responsabilidad. En el 45.000 uno habla ya muy claro, no nada más de liderazgo y responsabilidad, sino de la participación de los trabajadores. El 45.000 uno te pide, y eso es bien interesante, te pide hacer un desarrollo de planeación estratégica en donde contemple las partes interesadas antes de arrancar un sistema. Entonces, creo que esto se pone muy interesante. Me habla de desarrollo de habilidades, pues obviamente si yo no me estoy preparado ni siquiera en mi función, va a ser muy complejo que me exijan una actitud segura y todas mis herramientas de control de riesgos entre unas cuantas. Yo quisiera en el punto 3, ojalá eliminar riesgos, pero el riesgo cero la verdad que no existe. Pero voy a tratar de minimizarlo. Y si seguimos al cuarto punto, que es la mejora, nos damos cuenta que tenemos auditorías, la investigación de accidentes. Fíjense, la investigación de accidentes no se trata de buscar culpables, sino de aprender, de mejorar nuestro sistema. Y entramos a la observación del comportamiento. Fíjense cómo la observación del comportamiento entonces viene siendo, yo le llamo la cereza del pastel. El quinto punto me dice el entorno, o sea, mi sistema tiene que ser lo suficientemente estable para manejarse en las cuestiones internas que está pasando la organización y las cuestiones externas. Ahorita vivimos en cuestiones externas complejas. ¿Por qué? Porque no es nada más en el país, es a nivel mundial la pandemia que estamos viviendo. Tuve la oportunidad de hablar con un director que está ubicado en el norte de la República, el cual tuvo los inicios de COVID. Y es muy interesante, vamos, no lo que te haya pasado, sino la reflexión que tenemos sobre esto. Creo que si nosotros entendemos cuál es el papel que puede jugar un sistema de gestión y lo fusionamos con psicosociales, vamos a lograr un ambiente más agradable del trabajo en estos momentos tan complejos. Yo le llamo el ADN del sistema a la identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Por qué? Pues este es el que me ayuda. Es decir, si yo no tengo una identificación de peligros, si yo no he evaluado mis riesgos, ¿cómo puedo saber qué tareas críticas? ¿Cuáles son los comportamientos críticos que tengo? Entonces esto lo tengo que hacer con operadores, pero con operadores que conozcan el proceso. Fíjense que me he dado cuenta que he visto identificación de peligros o evaluación de riesgos, pero hecho por ingenieros. No voy en contra de eso, simplemente que no hay participación del operador. Y esto me va a ayudar a tener objetivos y metas, objetivos proactivos por área. A ver cuáles son los peligros más fuertes, cuántos riesgos tengo. De ahí tengo que desarrollar un programa, tengo que definir bien claro mi nueva estructura. ¿Por qué? Porque ahora ya no puedo seguir con un modelo antiguo. Tengo que tener equipos de trabajo muy claro. Tengo que hacer un esfuerzo interesante en la toma de conciencia. El ISO 45000 le llama ya toma de conciencia a esto, al entrenamiento. Y después de haber madurado y de haber discutido este hiper con los diferentes turnos, pues lo someto a mi control operacional, que básicamente sería pues mi materia prima para poder crear mi observación del comportamiento, genero mi plan de emergencia, comunico y lo someto a mi sistema de calidad, lo que sea básicamente auditable. Este es el modelo que nosotros tenemos. Este modelo ya lo implementamos, tuvimos la oportunidad de implementarlo el año pasado. Lo implementamos en un grupo de laboratorios, una empresa que tenía varios laboratorios en diferentes partes. Y habíamos arrancado el OSAS 18001. El 45001 se autoriza después de muchos años en marzo del 2018. En el enero del 2019 nos pide la dirección que si podemos pasarlo al 45001 y dijimos adelante. Entonces todo nuestro proceso ya está modelado
en el nuevo ISO 45001. Si se dan cuenta, son varias columnas. Y aquí hay una cosa bien importante. Son 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Si hacemos un enfoque, la observación del comportamiento entra en la mejora. Por eso me llama mucho la atención cuando me invitan a organizaciones y veo que están trabajando con la observación del comportamiento cuando todavía no tenemos madurez en el control operacional, cuando tenemos todavía un liderazgo no fuerte, un liderazgo que todavía no está convencido, o simplemente que a veces no hay sistema de gestión. Eso es bien importante que les voy a comentar. Yo no puedo arrancar una observación del comportamiento si no tengo estructurado bien claro cuáles son mi plan estratégico, cuáles son las responsabilidades de toda la gente que vamos a trabajar en este proyecto, cómo tengo mi sistema de gestión. Si no tengo esas particularidades, desgraciadamente vamos a echar a perder una herramienta que para mí es muy sensible y muy interesante, porque entra en la mejora. Y ahorita vamos a ir platicando de ella. Normalmente, si nos ponemos a hacer un análisis de las causas de accidente, vamos a encontrar lo siguiente. El origen de los accidentes, el 80%, me dice que está en prácticas que hace la gente. ¿Es cierto? Sí, pero también son prácticas que los líderes permiten que se hagan. Es decir, el 80% de los actos inseguros en empresas, vamos, en la mayoría de las empresas está esta estadística, son elementos humanos. Son prácticas que hace el personal, pero prácticas que yo permito como líder. Y después el 20% me habla de los aspectos materiales, de las condiciones inseguras, herramientas, equipos, etcétera. Pero también son equipos que son condiciones de trabajo que yo como líder también las admito. Estas dos características me llevan a un acto inseguro o una condición insegura. Lo que sucede después son probabilidades, ¿no? La observación del comportamiento entra antes de que suceda algo. Es decir, cuando yo veo alguna anomalía, alguna desviación, yo voy a pasar al siguiente esquema. Miren, ahí está Aristóteles, que para mí es el gran filósofo de la vida. Si yo encuentro en una observación, ahorita vamos a platicar cuál es la metodología, encuentro que hay una desviación, yo tendría que dialogar con el operador para que él me mencionara qué hubiera pasado si, en una forma de diálogo, si se hubiera materializado el evento. Y entonces, entre los dos, poder cuestionar, aunque no se materializó la pérdida, precisamente por eso la observación, comportamiento, llegar a examinar las causas raíz. Es decir, ¿cuáles son los orígenes? Si se dan cuenta, son 16 causas raíz. Y de las 16, el 80% son factores psicosociales del trabajo. Y entonces yo ya después como líder, después de haber hecho mi observación, la observación dura aproximadamente media hora, 15 minutos me preparo antes de salir a la observación, ahorita lo platico, media hora de enfrentarme, de tener un diálogo, de que la persona me diga qué hubiera pasado, y después yo tengo que hacer una especie de resumen y tengo que analizar qué de mi sistema no está funcionando. Hay que ser duros con el sistema y más humanos con el humano. ¿Cómo influyen las actitudes? Y aquí está el problema más serio. El problema no es la conducta, el problema es la actitud. El problema es cómo cambiamos de hábitos. ¿Cómo puedo cambiar de hábitos cuando yo de repente voy al centro de la Ciudad de México y veo gente sin mascarilla ahorita, sin su cubrebocas, pero... Y dices tú, caramba, qué hábitos, a pesar de todo lo que está pasando. Entonces, vamos a ver algunos puntos. Yo tengo mis comportamientos, algunos pueden ser conscientes e inconscientes. El condenado de Sigmund Freud, pues fue el que descubrió
estas cuestiones sobre el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y entonces tenemos que observar qué es lo que está pasando en estos comportamientos para verificar si en verdad tenemos una percepción del riesgo. Cuando tenemos comportamientos inseguros inconscientes, pues lo que sucede es que no hay un concepto con la realidad. Diríamos nosotros, bueno, es que la realidad está muy clara. Pues depende de mis modelos mentales. Ahorita lo vamos a platicar. Cada quien tiene un concepto X de la realidad. A lo mejor no sabe, no está consciente, no está preparado. Cuando son conscientes, a lo mejor el trabajador tiene varias cuestiones. O tiene una ansiedad, o no tiene respeto por la organización, o pueden pasar varias cosas curiosas y rechaza las medidas preventivas. Fíjense qué curioso. Me ha tocado ver en cuestiones de construcción que gente llega, pone su arnés, se pone en una línea de vida, su arnés de cuerpo completo, y los demás contratistas o gente en la construcción se empiezan a burlar de él. Es a tal grado el rechazo de la mayoría que esta persona acaba quitándose las cosas. Entonces, esto es importante irlo analizando. ¿Cuáles son algunas razones? Pues a veces no nos damos cuenta del peligro, a veces nos acostumbramos a vivir en el peligro, no estamos preparados, no tenemos la habilidad y la competencia adecuada, hay una ausencia de liderazgo. Si nosotros nos quisiéramos hacer un símil en la familia, es preferible tener un padre o una madre estricta que tener un padre o una madre indiferente. Lo peor que le puede pasar a un bebé, ya sea niño o niña, es que haya indiferencia. Cuando hay indiferencia, se pierde completamente la estructura de un niño. Y esto mismo pasa en una industria. A veces queremos ganar tiempo porque es así el concepto que se tiene en la producción, porque a veces hay mala planeación o porque a veces tenemos muchos errores de calidad. No hemos involucrado a la gente en este proceso. Y entonces nos ponemos a hacer nosotros la evaluación de riesgos, a veces sin dominar la metodología. Me ha tocado tristemente ver esto. El diseño muchas veces es una cuestión bien importante. El diseño juega en los factores psicosociales un porcentaje importantísimo. Y a lo mejor la gente dice, bueno, pues nada más entro unos minutos, ¿para qué me voy a poner tapones? ¿Para qué voy a hacer esta cuestión? Etcétera. Son hábitos complejos. O puede ser una distracción por problemas personales. Estoy nombrando algunos de ellos son las causas básicas, y los problemas personales pueden ser muchas veces debido a una serie de problemas de angustia, a una serie de problemas X. Y a veces mi autoestima está un poco como las canciones de José Alfredo Jiménez: la vida no vale nada, pero sigo siendo el rey. Entonces ese concepto de autoestima a veces nos hace como querer asombrar a nuestros compañeros de trabajo por lo arriesgado que soy. Pongo algunos ejemplos, ¿no? Y este punto para mí se me hace esencial, a ver si soy claro. Nosotros venimos, tenemos características culturales, dependiendo dónde nacimos, dependiendo también las experiencias que tuvimos, las oportunidades que tuvimos. Es decir, en un país tan injusto como México, en donde muy poca gente tiene la oportunidad de poder hacer una carrera, pues el aspecto, entre más tenga yo una educación, entre más tengo una cultura, es una herramienta importante en donde yo me voy a regar para crecer. La cultura tiene que ver con la agricultura, ¿no? Cómo siembras una tierra, cómo me siembro yo. Y me dice que al final es todo lo aprendido consciente o inconscientemente para sobrevivir, crecer y desarrollarme. Eso me va a generar
un sistema, un modelo mental. Es decir, el modelo mental es la manera como yo veo la vida. Oye, pero es que la vida está aquí, todos la vemos igual. No, no todos la vemos igual. Va a depender mucho de ese pasado, que no es un destino, por favor, ¿eh? Sí, hay cosas, el ADN no pesa más del 35%, pero normalmente, y voy a regresar a Freud, dice el super yo, que es el proceso dentro de mi estructura psíquica, que es el que me prohíbe las cosas, está muy dado por la educación de los padres, por los adultos. Y todas esas cuestiones, al final, mi vida que tuve, las experiencias, me generan un modelo mental, que al final son paradigmas que tengo ante la vida. Y estos paradigmas me van a provocar actitudes, me van a provocar actitudes. Las actitudes, pues son predisposiciones, positivas o negativas para algo. Fíjense que mi experiencia, tristemente, ha sido que las actitudes que yo he percibido, sobre todo los trabajadores, pero también de líderes, es muy negativa con respecto a seguridad. Lo ven como algo punitivo, como algo de castigo. Entonces, normalmente cuando vas a dar un curso y no te conocen, la gente se te queda viendo como siendo 4 horas para un curso de candadeo y etiquetado. Como que hay un rechazo porque creo que nos ha faltado a los prevencionistas más imaginación para poder esto convertirlo en una cuestión más motivante. Las actitudes no las puedo ver, yo no puedo ver las actitudes de la gente, es algo interno. Lo que sí puedo verificar es el comportamiento. En concreto, si yo quiero meter una cultura de observación, comportamiento, yo necesito crear una cultura de seguridad, cambiar los modelos mentales, no nada más de los trabajadores y contratistas o personal de limpieza, etcétera, sino de toda la gente que está involucrada en la organización, incluyendo accionistas. Esto tiene que haber un cambio de actitud. Es decir, tengo que cambiar la predisposición a algo más positivo. Y entonces ahora sí puedo ya decir, voy a fijarme en el comportamiento. Pero no voy a agarrar y castigar. Voy a observar y voy a felicitar a la gente que está haciendo bien las cosas, pero sobre todo voy a observar, ahorita más adelante lo comento, voy a reforzar mucho las cuestiones positivas. Continúo y vamos entonces a entrar al sistema de observación del comportamiento. Me dice, pues es identificar los actos y prácticas inseguras del personal con el fin de retroalimentarlos y provocar cambios en las actitudes con respecto a la prevención de accidentes y a la mejora en el liderazgo de la organización. En concreto está así, lo voy a tratar de hacer más amplio, van a ver. ¿Por qué la observación del comportamiento? Le ponemos SOC porque normalmente se entiende como un sistema o un subsistema dentro de mi sistema. Bueno, el primero es porque pues, me va a ayudar a optimizar el desempeño en mi sistema de gestión, en la prevención de riesgos laborales. Es una herramienta que me va a ayudar a mejorar. ¿Por qué? Porque cuando yo veo una desviación sin tener una pérdida, analizo mis causas raíz, dialogo con los operadores y llego a mi sistema y veo que de mi sistema está fallando, o sea, soy más preventivo. Se adelanta el proceso de incidentes, inclusive, ¿verdad? Accidentes. Y se enfoca mucho al factor humano. ¿Qué desviaciones administrativas existen? Vuelvo a insistir, cuando hablamos del error humano, le he preguntado a prevencionistas y les digo, ¿y el error humano, perdón, es una causa raíz o es una consecuencia? Y la mayoría me dice es una causa raíz. No, el error humano es una consecuencia de un problema administrativo. Es la consecuencia de una causa raíz. Nos vamos al tercer punto y nos sirve como un catalizador, fíjense. Esto es bien importante. La observación del comportamiento me va a medir el grado de inicio de cultura de una organización. O sea, la observación del comportamiento es para siempre. ¿Qué buscamos al aplicar el SOC? Pues aquí es una pirámide que normalmente me gusta platicarla. Las pirámides empiezan en su base con valores,
valores éticos, estamos hablando de vidas humanas, y esto me dice, bueno, tenemos desconocimiento o nuestra visión no queda clara lo que estamos haciendo. Fíjense cómo me dice, necesito un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque es ahí donde voy a discutir. Es mi crisol donde yo discuto las desviaciones que tengo. De mi sistema de gestión voy a obtener mis prácticas críticas, mis observaciones críticas, y de ahí voy a sacar un checklist por área, fíjense, por área, esto es bien importante, para definir qué cosas son observables. Y entonces cuando yo llego a esta base, que viene siendo mi cúpula, mi cereza del pastel, entonces ahora sí ya tengo la madurez para poder cuestionar todo mi sistema, mis controles, es decir, yo puedo criticar. Voy a poner un ejemplo, imagínense que estoy observando y veo que un operador no candadeó, no bloqueó su prensa, por decir algo, y lo cuestiono, le digo, oye, sin saber yo, sin conocer bien, sin ser un experto, simplemente tengo un checklist, y yo observo y le digo, oye, ¿sabes que no bloqueaste? Y me dice, pues, ¿cómo voy a bloquear si no hay manera de bloquear? ¿Cómo? Y me lleva hasta la fuente de control, y resulta que es una máquina ya muy antigua que no se puede bloquear. Entonces aquí lo que nos está fallando es mi sistema de gestión, o sea, mi identificación de peligros y evaluación de riesgos no fue hecha profesionalmente. Y entonces voy discutiendo y voy teniendo la madurez hasta para cuestionar los valores. Los comportamientos inseguros, voy a hacer un refuerzo. Dice, pues, algunos ejemplos: no aplicar prácticas seguras. Acuérdense que las prácticas seguras son producto de mis análisis de seguridad de trabajo. Aquí, como he tenido discusiones con algunos encargados de seguridad que confunden un análisis de riesgo con un análisis de seguridad de trabajo. El análisis de seguridad de trabajo va orientado a tareas críticas, producto de mi identificación de peligros y evaluación de riesgos. Mis estándares de seguridad y de salud, es decir, aquí está, puse este ejemplo: desconectar un equipo de seguridad, manos en movimiento, etc. Me dice también omitir actividades para mantener la seguridad, es decir, no es una inspección, es una observación, pero yo puedo entrar al área y de repente, si pasa un montacargas, yo puedo pararlo y decirle, oye, ¿me muestras tu checklist de inspección? Y resulta que todo está bien señalado con puras flechitas, pero me doy cuenta que está todo lleno de grasa el montacargas. Entonces, hemos entrado ya a una burocracia. Yo lo puedo cuestionar, ¿no? Y es parte de mi observación, ¿no? Y que es muy triste, cuando somos indiferentes a lo que la gente le está sucediendo. Es decir, la gente se está arriesgando y digo, bueno, pues ni siquiera es de mi familia, no voy a confrontarlo, ¿no? ¿Cuáles son las razones principales del rechazo de las medidas preventivas? Pues vamos a asumir el liderazgo, lo toleramos, a veces provocamos que la gente haga ejecuciones inseguras con tal de que salga el proceso o salga la producción. La congruencia es lo que digo, lo que pienso y lo que hago es lo mismo. Lo que hace es diferente a lo que se dice. Recursos, no cumplimos con los compromisos, por eso el ISO 45000 es muy claro. ¿Sabes qué? Analízame cuáles son tus factores de riesgo que te pueden llevar a que este sistema no se dé antes de arrancarlo. Relaciones, hablamos muy claro. La comunicación, ¿no? Imposición, es decir, esto lo realizó ingeniería, esto lo realizó servicio médico, esto lo realizó el departamento de seguridad y lo tienes que cumplir. Entonces estamos imponiendo, ¿no? Autoestima. Primero en la producción, sí, efectivamente, si no producimos se cierra la planta, pero entonces la prioridad, obviamente, de una empresa va a ser la producción y la calidad, pero la seguridad es una cuestión de valores éticos. Después hablamos del diseño. Bueno, pues, es un aspecto de ergonomía. Son algunas
cuestiones importantes porque a veces se rechazan estas medidas. ¿Por qué vamos a aplicar la observación del comportamiento? Pues queremos optimizar, ya dijimos, el desempeño. Además, para mí, es una herramienta de mejora continua. Si nosotros la juntamos con la investigación de accidentes, pues obviamente que tengo la misma estructura para llegar a la causa raíz sin haber tenido un accidente. Nos adelantamos antes de que suceda algo y encontramos cuestiones administrativas que tenemos que mejorar y como había comentado antes, pues sí nos sirve como catalizador para ir creando algo que me cuesta mucho trabajo ver en las organizaciones, que sería una cultura de prevención. ¿Cuáles son los objetivos principales? Miren, identificar y detener comportamientos inseguros. Yo pondría que, en un paréntesis, felicitar a la gente que está haciendo bien las cosas. Reemplazar un comportamiento inseguro por otro seguro, obviamente, un cambio de hábito en un diálogo. Identificar y corregir las causas raíz, las causas básicas de esos comportamientos. Generar una conciencia. Pero ¿cómo puedo generar conciencia si yo mismo como líder no tengo confianza o no tengo conciencia, o yo mismo como encargado de seguridad desconozco las herramientas, la metodología? Y dice aquí reforzar a todos los trabajadores sobre el concepto de valores, ¿no? Pero el concepto de valores éticos siempre van a venir de arriba hacia abajo. Hay varias resistencias al observar. Tenemos la emocional, nos causa estrés. Nos causa estrés tanto al que va a observar como al que es observado, obviamente. Amenaza las relaciones, pues dependiendo. Tenemos que entrenar bien a la gente que va a observar. El observar es un proceso más psicológico. Es decir, yo puedo quedarme viendo a un caballo, me le quedo viendo a los ojos y no le veo mundo atrás. Si uno observa un ser humano, uno no sabe lo que tiene en la mente. Entonces sí hay que prepararnos. Nos va a ayudar a cambiar hábitos que nos están causando problemas. Cognitiva. Pues a veces la gente desconoce a dónde va esto. Por eso es que yo creo que esto es producto de una estructura, de un sistema de gestión. Y a veces desconocemos las consecuencias. A veces no sabemos en nuestro modelo mental cuáles serían las consecuencias. En el aspecto social, pues va a haber un cambio de cultura, va a haber un cambio de actitudes que sería lo más maravilloso. O sea, cuando yo logro cambiar mi actitud, por ejemplo, en este proceso en el cual ha tenido uno que recluirse, ha sido un momento de reflexión muy interesante, y uno tiene que llegar a las actitudes, inclusive a los modelos mentales, inclusive al origen de por qué son mis comportamientos. ¿Amenaza el estatus? Pues sí, puedo tener problemas ahí con ciertas cuestiones, tú quién eres para llamarme la atención, etcétera. ¿Qué aspectos vamos a observar? En realidad son 3 aspectos, miren, importantes. Las prácticas seguras, que son producto de mi análisis de seguridad de trabajo. Mis inspecciones planeadas, no porque voy a hacer una inspección, sino voy a verificar si en verdad la gente la está haciendo. Y todo lo que son mis estándares de seguridad, mis estándares de seguridad tienen que ver también con los estándares de salud ocupacional, por favor. Los estándares yo no necesito ya evaluarlos, los estándares ya están evaluados en el mundo. Entonces necesito varias cosas. Necesito un sistema de gestión, esto es bien importante, por favor. No puedo arrancar esta cuestión si no tengo un sistema de gestión. Tengo aquí, dejen nada más ver, tengo algunos saludos. Permítanme un segundito porque aquí sí tienen que comunicarse conmigo vía, tiene saludos en el chat. Bueno, ahorita yo los saludo a la gente. Vienen los ASTs, ya dije, y los estándares como prácticas seguras. Verifico las inspecciones y hay un seguimiento gerencial. Ahorita vamos a ver de qué trata eso. Vamos a ver la metodología. Miren, hablábamos de esta estructura piramidal y viene mi sistema de observación. O sea, yo tengo que entrenar, tengo que tener un proceso de entrenamiento muy claro ya cuando vamos a observar. Tengo que tener un procedimiento muy específico
Tengo que tener un formato por área. Yo no puedo irme con un formato a ver todas las áreas, por favor. Eso es lo que yo critico a veces de algunas metodologías. Miren, el padre de este concepto de observación del comportamiento es Dupont. Dupont hizo una herramienta muy interesante que se llama el STOP. Y de ahí, pues, ha nacido una serie de movimientos cada vez interesantes en esto. Lo que yo no veo concreto es que tú con una tarjeta puedas universalizar las observaciones. Luego viene mi intervención, o sea, ¿cómo intervengo? ¿Cuál es la manera que me dirijo a la gente? ¿Qué estilo tengo de comunicación? ¿Cuáles son las responsabilidades? O sea, ¿de qué me sirve hacer una observación si no asumo responsabilidades, ni el operador ni yo como líder? Las prioridades, ¿a qué le voy a dar prioridades? ¿Cuántos recursos necesito? Y me voy a medir. A ver, ¿cuántos comportamientos seguros tuve este mes? ¿Cuántos comportamientos inseguros? ¿Cuáles son las causas raíz de esos comportamientos seguros antes de tener un accidente? ¿Y qué es de mi sistema que me está dando áreas de oportunidad? ¿Cuál es mi meta? Ojalá cambiemos actitudes. Ojalá cambiemos. Si este país, fíjense lo que voy a decir, cambia de actitudes después de todo lo que hemos vivido, va a ser muy interesante. Pero ya dejemos este país, con que cambiemos cada uno de nosotros. Me va a provocar darle forma a mi cultura de seguridad y entro a la mejora continua del sistema. ¿Qué resultados espero de esta visita? Tengo 30 minutos para hablar sobre la seguridad, sobre la prevención de riesgos laborales. Voy a mejorar concretamente la seguridad. Déjenme una mal leer aquí. Perdón, tengo algunas preguntas, perdóname. El doctor Martens, me está escribiendo desde España. ¿Cree usted que la resistencia a observar en el apartado social también sea un producto de no dañar la relación personal de los trabajadores? Está interesante. Son preguntas psicológicas. ¿Cree usted que la resistencia a observar en el apartado social también sea producto de no dañar la relación personal? Pues sí, y yo lo podría llevar hasta el nivel familiar. A veces no tenemos el valor, porque se necesita valor para un confrontamiento inclusive con un hijo. Entonces, sí, este aspecto tiene que ver mucho con el ego. Entonces, yo creo que tenemos que ser más humildes para este tipo de observaciones, ¿no? Voy a ver algunas otras preguntas. Me dicen, bueno, ahorita vemos Ramón Reinaga, nada más que ya no la veo. La de Ramón Reinaga, a ver, permítanme. Me dice, hola, buenas tardes, ya me saludó. Qué padre, Ramón, allá en Saltillo. Saltillo ha sido como nuestra madre tierra de trabajo. Reforzar las prácticas seguras, pero voy a actuar sobre las cuestiones de prácticas de riesgo, situaciones de riesgo. Fíjense, voy a ir incrementando cada vez más las exigencias en el área de seguridad. Voy a ir mejorando la actitud, pero no nada más del trabajador, sino la mía. Voy a ir mejorando mi actitud. La actitud es la base de todo. Miren, cuando yo voy a dar un curso y voy a hablar, por ejemplo, del sistema de bloqueo y candadeo, hablo de modelos mentales, porque yo trato de que la gente entienda que para cambiar un hábito es muy complejo. Y si mi comunicación se queda en la lengua y no llega al alma de la gente que está percibiendo, que está recibiendo mi comunicación, pues yo fracaso como instructor, ¿no? Entonces me va a ayudar a mejorar continuamente la actitud. Mejora también el conocimiento sobre los riesgos. ¿Por qué? Porque me ayuda a ir a tratarlos de otra manera. Y sobre todo también me ayuda a mejorar el liderazgo. Ahorita voy a platicar de esto y obviamente voy enriqueciendo mi sistema sin tomarlo esto en forma visceral. La seguridad del 95% se toma en problemas digestivos, castigo. Y fíjense qué triste, muchas veces el castigo lo hace el Departamento de Seguridad hacia los trabajadores. Y bueno, ¿cómo se realiza una visita de observación del comportamiento? Pues tiene 4 pasos, la preparo, o sea, en 15 minutos me pongo a revisar cuáles han sido los antecedentes, le doy seguimiento a las visitas anteriores,
Es más, voy con mi jefe inmediato porque hay cosas que me pueden sobrepasar a mí como líder. A ver, vamos a hacer una observación, una sugerencia. Entre menos sea la gente que observe es mejor, porque si tengo un grupo de gente me voy perdiendo. Dura 1 hora, es un BTP de 1 hora. Y después me voy a llevar 30 minutos en el campo, voy a observar y voy a intervenir. Tengo una oportunidad de 30 minutos divinas para establecer un diálogo en la prevención de riesgos laborales. Si yo veo que la gente está haciendo las cosas bien, lo felicito. Mi retroalimentación debe ser siempre positiva. No confundir el feedback con el fleetback. Y al último, ya cuando terminé, hago un wrap-up, hago una conclusión con el operador o con los operadores, me comprometo. Si hay alguna cuestión en donde yo tengo que intervenir como organización, como líder, no debe pasar más de un mes. Regreso a la oficina y vacío los datos para documentarlos. Tengo 15 minutos para vaciar y llegar a las causas básicas y para encontrar qué de mi sistema no está funcionando. Es 1 hora lo que me lleva. Normalmente un director debería hacer una observación cada 15 días. Un gerente por lo menos debería hacerlo en forma parecida o 3 veces al mes, pero ya un líder, un supervisor debería hacerla semanalmente. Continuamos y entramos a la intervención. Vean qué preciosidad. Yo entro con una lista de observación, la gente sabe que va a ser observada, por favor, aquí no se trata de impresionar a nadie. Llevo un formato que me vaya guiando. Yo no puedo durar mucho tiempo en una observación. Por eso tengo que planearla bien. Por ejemplo, donde hay un mantenimiento mayor, me acuerdo de las siderúrgicas, donde de repente hay un mantenimiento mayor, un horno, pues tengo que dejar bien claro cómo voy a ir acotando, cómo voy a ir planeando esas intervenciones. Llevo mi formato. ¿Qué puntos tengo que cuidar? Evite prejuicios. Evite sus modelos mentales, cambiemos modelos mentales más abiertos. A veces salimos y decimos, mira, este tipo siempre está haciendo lo mismo. Recuerdo precisamente en Saltillo, platicando con un director de una planta, me dice, te quiero comentar algo, Miguel Ángel. Estábamos en un curso gerencial sobre seguridad y vimos rápido la observación y dije, bueno, váyanse a observar, ¿no? Y me agarra, ya les pedí a cada quien, se fueron en grupo, y estaba el director de la empresa y me dice, Miguel Ángel, te quiero comentar algo. Fíjate que hay una persona que tiene tatuajes en todo el brazo, pero eso lo de menos un día se rapó, total, y te soy honesto, me causaban impresión negativa. Y después, en una reunión, en una intervención, alguien le preguntó, oye, ¿por qué te rapaste? Y él comentó, es que mi esposa tuvo cáncer o tiene cáncer y todos en la familia nos rapamos. Dice Miguel Ángel, recibí una de las cuestiones más fuertes en mi vida, o sea, los perjuicios me acaban. Cuidado de generar otros riesgos, claro, pues la gente tenemos que tener cuidado cuando intervenimos. Paramos la actividad, alejemos la persona, la alejamos, rompamos el hielo, quitémoslo de esa enajenación, haga comentarios ajenos al problema, rompamos esa cuestión para iniciar un diálogo. Si alguno de ustedes ha leído los diálogos de Platón, es una cosa más maravillosa que hay un diálogo del banquete que habla sobre los conceptos del amor en forma impresionante, pero el diálogo es esto, el diálogo es como invitar a alguien a bailar, ¿no? Es entre dos, ¿no? O entre tres, dependiendo, ¿no? Preséntese sin formalismo, si hay mucho ruido lo alejo, y aquí empiezan los puntos esenciales. Vamos a llegar a las causas, es decir, yo platico y dialogo con el operador. Si el operador cometió una desviación, lo que más me va a importar va a ser la persona, no si violó o no un procedimiento, por favor, es la salud de la gente. Yo recuerdo esto y voy a decir dónde me pasó. Me pasó en Chrysler. Yo estaba dando en las plantas de Chrysler en Derramadero y después allá en Saltillo, bueno, en Ramos Arizpe, me tocó dar un taller de sensibilización a todos los trabajadores. Fue casi
Y bueno, estuve en varias plantas de Chrysler, fueron 5 meses. Y recuerdo que entraba yo a las plantas para conocerlas más, derramaban una planta preciosa. En ese tiempo producían 50 camionetas por hora. Y de repente yo entraba para conocer más el proceso. Eran a diferentes horas los cursos. Preciosa la planta con unas cafeterías divinas. Y de repente encuentro a un muchacho muy joven soldando. La mayoría de la gente que yo vi era muy joven ahí en Derramadero. Resulta que este tipo estaba soldando pero sin careta. Y yo lo primero que me cuestioné es, si entró a mi taller de sensibilización, me voy inmediatamente a mi pueblo, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿tú ya fuiste al curso de sensibilización? ¿Me permites un segundo? ¿De qué me está hablando? O sea, no había asistido. Le digo, oye, ¿te puedo pedir un favor? Es que ya voy a terminar. Le dije, pero con tus ojos. ¿Por qué estás soldando sin careta? Es que ya voy a terminar. Sí, pero espérate. A ver, párate. A ver, tápate el ojo derecho, camina en línea recta. Y el tipo me hizo caso. Luego a la izquierda es que me mareo. ¿Y si perdieras tus ojos? Luego le pregunté, ¿tienes familia? Sí, tengo 2 nenas. La gente se casa muy joven. Digo, ¿y qué? ¿Y si te quedas ciego, qué vamos a hacer? Es que mi careta no sirve. ¿En dónde está tu careta? No, pues en el locker. Bueno, pues ahí está todo dar. A ver, tráetela. Faltaban 15 minutos para que se terminara su turno. Fue por la careta toda destrozada. Tardamos 3 horas en conseguir una nueva careta. Yo no era de seguridad, yo estaba dando un taller a toda la gente. 3 horas se tuvo que mandar en taxi ese operador porque perdió el camión. A los 2 meses, porque yo seguí dando el taller, imagínense la cantidad de gentes que hay en estas empresas, me lo encuentro con la careta y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Me permites un segundo? Levanta la careta y me dice, ¿ahora qué hice? Fíjense nada más qué tristeza. No, le dije, te vengo a felicitar porque valió la pena haber perdido todo ese tiempo. Me dice, se me queda viendo y me dice, qué raro porque aquí nadie nos felicita. Dice, no la apunte con el dedo. Pues son cuestiones de imagen no verbal. El cuarto punto es interesantísimo. Vamos a llegar a soluciones. Vamos a escuchar, vamos a dialogar. La persona que por sí sola me diga qué fue lo que sucedió. Que no se vea perseguido, ¿no? Tomamos en cuenta sus propuestas y comentarios y hacemos una síntesis. Si el problema es mío, es problema administrativo, yo tengo un mes para resolverlo, pero lo voy a resolver. Si el problema es del operador, lo vamos a cuestionar. Nos despedimos bien. Inclusive después, antes de dar mi reporte, invito al equipo de trabajo y a él para que vean lo que vamos a reportar. Aquí puedo incluir, por favor, los factores psicosociales. Hago mi documentación, hago una difusión de las acciones correctivas o preventivas. Acuérdense que la preventiva va hacia el sistema. Llevo el registro de las observaciones, qué acciones tengo que tomar, le doy un seguimiento a las acciones, ese va a ser mi parte del management y trato de que ya no se repitan los errores, ¿no? Identifico la causa raíz y sobre todo me voy hacia mi sistema. Este es un ejemplo, miren, este es un formato que nosotros hemos creado. Es el sistema de observación, hay unos puntos muy claros que los expliqué en la intervención. ¿Y qué listado de aspectos tengo que conservar? Pongo aquí un ejemplo, los estándares, no nada más de seguridad, sino también de salud ocupacional, algunos equipos que sean interesantes, algunos aspectos psicosociales. Es decir, si yo tengo un equipo de trabajo, pero también le doy un taller de desarrollo organizacional, le doy un taller de desarrollo humano, le doy un taller sobre inteligencia emocional, le doy a entender lo que son los factores psicosociales. En forma grupal vamos a poder atender lo que está pasando ahorita en las empresas. La gente está pasando de la ansiedad a la depresión. Verifico prácticas seguras en mi formato y simplemente reviso si las inspecciones se están haciendo. No voy a hacer otra inspección. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En prácticas, estos son cosas realizadas por los trabajadores. Calibración de botadores y se ponen bien claro lo que yo tengo que checar. Comportamiento observado, etcétera, etcétera. Y voy poniendo cambio de empaque y voy poniendo las cosas que yo tengo que revisar. Es decir, yo llevo un checklist
hecho y producto de mi identificación de peligros y evaluación de riesgos. Levantamiento de objetos pesados, pues es un estándar. Digo, oye, pues usa un soporte lumbar, se coloca en cuclillas frente al objeto, etcétera, etcétera. Trabajo en espacios confinados. Dice, se entrevista al personal para determinar que ha sido entrenado. Verifico que la persona que acompañó a la persona que va a entrar al espacio confinado sabe primeros auxilios, por lo menos. Si la persona se me cae adentro, va a voltear a verlo y el otro va a voltear a ver a Dios, no va a saber cómo entrarle, ¿no? Se verifica que el operador coloque barreras de protección, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, yo voy haciendo un análisis de las cosas observables y las voy a discutir. Y después voy a tener mi informe. Este informe se presenta mensualmente. Lo presenta cada gerente y dice, oye, a ver, ¿qué gerencia, qué departamento? ¿Cuántas observaciones realizaste? ¿Cuántos comportamientos fueron observados? ¿Cuántos fueron seguros? ¿Cuántos fueron inseguros? No se pone el nombre de la persona que encontramos, sino vamos a poner personal que tuvo cambio de actitudes, gente que le encontramos en otras observaciones teniendo desviaciones, ya ha cambiado y lo pongo para que se le promueva, para que demostremos que la gente puede cambiar. Y después me voy a las acciones correctivas. ¿Qué fue la acción que yo tomé en ese momento como líder? Y después me voy hacia mis herramientas de control de riesgos que todavía tienen oportunidad para ser mejoradas. Inclusive, fíjense que dentro de mi informe de observación puedo hasta retirar el área, puedo parar un trabajo crítico. Luego ya en este informe mensual pongo cuántas herramientas fueron, tuvieron desviaciones, qué acciones correctivas tomé, y entonces ahora sí analizo mi sistema. Vean qué preciosidad. Cada gerente hace un resumen, bueno, le dan un resumen para que lo presente al director, y en cada área, que puede ser mantenimiento, puede ser pintura, ingeniería, etcétera, presenta dónde estamos fallando en nuestro sistema. Estamos aprendiendo a entender nuestro sistema y a mejorarlo. Y tenemos todavía un formato que a mí me fascina. Este formato lo llena el trabajador. Es decir, el trabajador antes de terminar su turno lo que tiene que hacer es graficar. Y me dice, esto es bien importante porque entonces tenemos dos fuentes. Tenemos una fuente que me va a dar el líder o la persona que observó. Interesante, qué bueno. Pero tengo otra fuente para medir el liderazgo. Me dice, marque el grado con que la empresa, perdón, en que se expresa el líder en cada una de las siguientes características. 0, no tiene esa cualidad. 1, tiene esa cualidad. 2, tiene poco esa cualidad, perdón. El 1, el 2, tiene esa cualidad. Y 3, la verdad que es un experto. Es un ejemplo en su trabajo y nada más va graficando el operador. Es organizado, es asertivo. ¿Qué es una persona asertiva? Es una persona que tiene un control de sus emociones. Es una persona, voy a poner un ejemplo sencillo. Voy a un restaurante, de repente me dan una sopa que está fría, le digo a la mesera sabe que está fría, no está fría, no la voy a criticar, no le voy a gritar. Tráigame una persona diferente para discutir. O sea, la persona asertiva es aquella que defiende su autoestima, pero no abusa de la autoestima de la demás gente. Es respetuoso en su trato, es seguro de sí mismo este líder, conoce lo que me está evaluando, conoce las herramientas, sabe tomar decisiones en el momento, me provoca el diálogo, es exigente en el cumplimiento, sabe escuchar. Es decir, la naturaleza nos dio dos oídos, es decir, yo tengo la oportunidad de escuchar 2 veces antes de abrir la boca. Construye a partir del error y fíjense qué bonito, otorga retroalimentación positiva. Entonces el operador grafica y lo entrega antes de terminar su turno. Y entonces yo ya tengo otra fuente importante para poder evaluar, pues, cómo va mi liderazgo también, ¿verdad? Pues, ¿cómo ven esta charla
esta plática que acabamos de tener, pues a lo mejor fue muy breve. Yo como conclusión podría decir que tenemos que humanizarnos. Yo creo que este siglo XXI, el ser humano se ha vuelto muy individualista y creo que ha perdido el concepto del otro. El concepto del otro, que es lo que me ayuda a mí a crecer, es mi espejo, pues se va perdiendo. Entonces, creo que este sistema de observación-comportamiento quizá nos ayuda a ser mejores y a ser más humanos con los humanos. Insisto, creo que es una herramienta muy sofisticada, yo la platiqué en una hora, pero creo que, pues por lo menos di una idea. No sé si tengan algunas preguntas, yo voy a abrir mi teléfono porque las preguntas tendrían que venir por medio de Marisol o de Huichito, que es el que a veces me escribe. Normalmente el Huichito me escribe para puros problemas, pero espero que hoy tenga la gentileza de mandarme si hay algunos cuestionamientos, si hay algunas preguntas sobre esta plática. Déjenme hablar por teléfono porque las preguntas no pueden llegar por aquí, pero voy a hablar con una de nuestras gentes para ver si tenemos alguna pregunta. Mari. Mari, ¿tenemos alguna pregunta? No, solamente las que le mandé. Ah, ok. Sí, hasta ahorita no, hay que dar unos minutos a ver si nos escriben. Ah, Y ya, ok, yo se las perfecto. comparto. Muy bien. Ok, déjame abrir entonces el WhatsApp. Estoy aquí nada más tratando de ver si llegan algunas preguntas. Tenemos esta oportunidad de estar comunicándonos con ustedes por medio de la cibernética. Yo creo que, bueno, pues es el estilo que hay ahorita debido a este confinamiento, pero no hay como estar frente a la gente, se los juro. A mí me interesa mucho ver las actitudes, bueno, no, esas no las puedes ver, pero ver la conducta, enfrentarme con la gente. Voy a esperar si hay algunas dudas. Creo que terminé muy a tiempo. Empecé unos minutos antes para explicarles un poco los antecedentes. Mientras llega alguna pregunta, acuérdense nada más de 3 cosas importantes. A ver, permítanme. Me está escribiendo. A ver. Ya leímos la del doctor Martins, que siempre entra en sus cuestiones psicológicas. Yo le criticaba. Me dicen aquí que el lunes y martes vamos a tener un curso. Ese curso sí se cobra. Es el 28 y 29 de septiembre. ¿No me vuelves a decir, Mari, cuál es el título completo del curso? ¿No me lo escribes? El doctor Martins es un doctor en psicología. Él es hijo del ingeniero José Martín Agreda y se fue a hacer 2 doctorados, o no recuerdo si más, a España. Él vive ya en España, ya se casó allá. Y yo le criticaba mucho a Freud. Yo le decía que Freud había inventado primero la enfermedad y después la cura. Pero no, la verdad que ahora que me he puesto a leer a Freud, mis respetos, además escribe muy bien. Y es interesante la pregunta que hace porque sí tiene que ver mucho de características psicológicas este aspecto. Y vale la pena nada más, ahorita que leí la pregunta de Martins, es que sí necesitamos prepararnos más. Permítanme, déjenme ver porque creo que aquí, a ver, dice, la invitación es para el 28, 27, 28, es
el curso de materiales y residuos peligrosos el 28 y 29 de septiembre. Es un curso importante. Aquí tengo otra. Aparte de los comportamientos inseguros, me dice, ¿cree que las observaciones de comportamiento deben ser también como seguros y mejoras? Agustín Martínez dice, aparte de los comportamientos seguros, ¿cree que las observaciones de comportamiento deben ser también como seguros y mejoras? Oh, perdón, pero no entiendo bien. No sé si sea, ah, no sé si lo entiende esto, o supongamos si yo voy a hacer una observación y de repente no llevo ni siquiera mis lentes de seguridad, qué penoso, pero no entendí muy claro. Me dice, aparte de los comportamientos inseguros, ¿cree que las observaciones de comportamiento deben ser también como seguras y mejoras? Bueno, la observación del comportamiento, para concluir, viene siendo como el resumen de mis comportamientos críticos, de cosas que son críticas en diferentes tareas. No todas las cosas son críticas, no todas las cosas son peligrosas. Acuérdense que el peligro es una fuente o situación con un potencial de pérdidas. Y el riesgo vendría siendo las consecuencias. Es decir, tenemos varios peligros y tenemos un peligro que puede tener varios riesgos. No hay una fórmula para atacar a veces un peligro, pueden ser varios riesgos. A estos riesgos hay que sumarle los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales para mí son sumamente importantes. Si ustedes revisan las causas básicas de los accidentes, la mayoría son riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque el riesgo psicosocial tiene que ver, fíjense interesante, tiene que ver con la participación del trabajador sobre su tarea, tiene que ver con la rotación de turnos, tiene que ver con el liderazgo, indudablemente, tiene que ver con las decisiones que toma el operador, tiene que ver con su capacitación y tiene que ver también, entre otras cosas, con los aspectos obviamente ergonómicos, pero tiene que ver también con su relación que lleva con su familia. Es decir, cuál es la capacidad que tiene para poder tener una relación social con su familia, porque eso es muy importante. A mí me fascina la filosofía china. Los chinos siempre van a ser impresionantes porque ellos fusionan su religión con su filosofía. Cuando un chino se quita los zapatos antes de entrar a su casa, no es porque los zapatos vengan con lodo, es que simplemente no quieren lodar a la familia con sus problemas de tipo laboral. Pues les doy mucho las gracias, esperamos vernos y pues les agradezco que hayan tenido la atención. A ver, permítanme, creo que llegó otra pregunta. Sí, perdón. Ya me volvió a escribir Agustín Martínez. Sí, perdón. Para las mejoras que hizo la persona de las actividades o que está haciendo bien. Claro, claro, eso es bien importante. Sí, por eso en el formato que yo les mostré, el formato cuando el gerente hace la presentación al director de la planta de su área específica, de cuántos comportamientos observaron, cuántos fueron seguros o inseguros, no se pone el nombre de las personas que fueron inseguras, al contrario, se va a poner el nombre de las personas que cambiaron. Viene otra pregunta. Dice, ¿cómo poder hacer entender al trabajador cuando tiene problemas en su casa y le afecte su comportamiento laboral? ¿Cómo hacer entender al trabajador cuando tiene problemas en su casa? Eh, yo creo, yo, yo creo que todos los seres humanos tenemos problemas en nuestra casa. No hay alguien que pueda pasar la vida. Es más, a veces los conflictos te hacen crecer. Yo lo que creo es que tenemos que tener más comunicación con los trabajadores. Yo creo que el área de recursos humanos debería extender más el plan para poder entendernos qué es lo que está pasando con nosotros. Es decir, es una buena pregunta porque si yo descubro en esa interacción, en ese plan que tengo de desarrollo humano, que un operador está teniendo conductas adictivas, como puede ser el alcohol o drogas, y tengo esa capacidad intuitiva de haberme dado cuenta, pues yo trataré de proporcionarle ayuda, porque todo eso va a corresponder y va a afectar
a la familia y obviamente va a afectar al trabajo. Hay talleres que nosotros hemos dado también a la familia. Es decir, un día me pidieron gente que manejan, sobre todo los transportistas, tienen una vida muy especial. Y un transportista me dijo, oiga, ¿por qué esta plática no la da nuestra familia? Y se trajeron a la familia y platicamos, hicimos un taller de sensibilización. Saludos, Marco Ureño. Mire, Marco me saludó. Marco, hace mucho que no sabía de él. Señores, sean muy felices. Creo que la pregunta, esta última que me hace Guadalupe, es interesante. Es decir, yo puedo estar mucho tiempo en una empresa y cuando me preguntan, oye, ¿te acuerdas del Tuercas? No, no me acuerdo. Pero estuvo 15 años en tu departamento. No me acuerdo porque ni siquiera me interesaba quién era. Ni siquiera sabía si estaba casado o divorciado. Ni siquiera sabía cuántos hijos tenía. Y en el trabajo yo creo que desarrollamos muchas cuestiones. Yo creo que este tipo de herramientas es muy sofisticada, por eso la ponemos en la mejora continua, pero nos debe ayudar a humanizar más el trabajo. Para terminar, nada más quisiera dar una definición que daba un filósofo alemán sobre la característica de humanización. Para él era, la humanización sería convertir al ser humano en eso, en un ser humano, no en un monstruo. Y es un trabajo muy fuerte, es un trabajo que tenemos la obligación de hacerlo, aquellos que tuvimos la oportunidad de tener otras herramientas para enfrentarnos a la vida. Muchas gracias, fue un placer haber estado con ustedes.